Apegado a mí, velloncito de mi carne que en mis entrañas tejí, velloncito friolento, duérmete apegado a mí. La perdiz duerme en el trébol escuchándole latir, no te turben mis alientos, duérmete apegado a mí. Hierbecita temblorosa asombrada de vivir, no te sueltes de mi pecho, duérmete apegado a mí. Yo que todo lo he perdido, ahora tiemblo al dormir. No resbales de mi brazo, duérmete apegado a mí. Bienvenidos aquí a Radio Uruguay 1050M, bienvenidos a La Máquina de Pensar. Hoy lunes comenzamos con una poeta que escucharon al comienzo de este programa que se llama Gabriela Mistral, el primer escritor latinoamericano que recibió el premio Nobel. Esta semana vamos a hablar de ella, vamos a tratar de descifrar un poco ese misterio de esta mujer que recibe ese premio Nobel con 2 o 3 libros editados nada más. Es sorprendente, por lo menos yo no lo entiendo mucho, por eso me parece interesante. Y bueno, como siempre empezamos este lunes con Jorge Pozzi ahí en el control de emisiones de La Máquina de Pensar y con el Flaco Germán en la puesta a punto. Entre otras cosas, Gabriela Mistral, cuando estuvo en el año 38, dio una conferencia aquí en Uruguay, en Montevideo, junto a Juana de Ibarburú y Alfonsina de Storni, las 3 invitadas por Eduardo Víctor Aedo, que les planteó como título de la conferencia, cómo escriben, por qué escriben. Ella dijo, entre otras cosas, escribir me suele alegrar, siempre me suaviza el ánimo y me regala un día ingenuo, tierno, infantil. Esos días en que hago alguna poesía, buena o mala, mi ánimo es el de quien estuviera casado con una muchedumbre de criaturas, de alguien que estuviera casada con el mundo. Dice en otro momento, la poesía me conforta los sentidos y eso que llaman el alma, pero la poesía ajena me conforta mucho más que la propia. Ambas me hacen correr mejor la sangre, me defienden la infantilidad del carácter, me anidan y me dan una especie de asepsia respecto al mundo. La poesía es en mí sencillamente un rezago, es un sedimento de la infancia sumergida. Bueno, esta es Gabriela Mistral, hablaremos de ella. Tengo que decir nada más que nacida en 1889, murió en Nueva York en 1957. Hablaremos de ella a lo largo de la semana. Quiero decir también que aquí, a la mesa de La Máquina de Pensar, hemos recibido la trilogía de la Fundación, las 3 novelas de Isaac Asimov, que edita ahora en De Bolsillo, Random House Mondadori, ¿no? Sudamericana. También en un momento vamos a dedicarle la semana a este señor, Isaac Asimov, que vale la pena porque fue uno de los, no sé si fundadores, pero de los escritores más importantes de la primera mitad del siglo con respecto a la ciencia ficción. Y nada más y nada menos, aquí en La Máquina de Pensar, ya mismo le damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, el escritor Iber Conteris. ¿Cómo andás, Iber? Muy bien, Pablo, gracias por la invitación. Ustedes ya lo conocen, Iber Conteris es escritor, es novelista, es dramaturgo, es docente, es crítico, es doctor por la Sorbona de París en Sociología de la Literatura, profesor de Literatura y Ciencia Política en su país, en fin, pero la idea o el pretexto para invitar a Iber Conteris es el 7º año, La búsqueda de Ground Zero. Es una novela de Iber que parte de nada más ni nada menos de las Torres Gemelas, del estallido de las Torres Gemelas, y que entre otras cosas te ha hecho que hayas visitado muchos medios en estos días. Exactamente. Todo el mundo de alguna manera encontró una forma relativamente original o nueva, que no era la repetición de lo que venía dándose años anteriores, para hablar del 11/9, ¿no es cierto? Ese acontecimiento que conmovió al mundo. Es un acontecimiento que conmovió al mundo, que obviamente cada año se recuerda, pero que parece que no hay, como que no hubiera mucho nuevo por decir. Digo, en tu novela vos la tomás como, es un detonante. O sea, es el detonante. Esta novela no podría existir si no hubiera una catástrofe como la de Nueva York. Absolutamente. Efectivamente, es lo que
precipita toda la trama novelesca, ¿no es cierto? De una estudiante de origen argentino-uruguayo, nacida en Argentina, pero que vive en Uruguay, que se fue a estudiar a la Universidad de Nueva York en el año previo al acontecimiento del que estamos hablando, y desaparece ese día, pero desaparece de una forma misteriosa porque si hubiera sido una de las tantas víctimas que cayeron el 11 de septiembre del 2001, tal vez un hombre hubiera aparecido entre los cadáveres reconocidos, etcétera, etcétera, pero no, sus padres no tienen ninguna noticia de ella, ella se fuma. Se llama El Séptimo Año porque obviamente esto está ocurriendo 7 años después, en el 2008, de que aconteció esa desaparición, que obviamente en el contexto de Nueva York a los neoyorquinos no le llama tanto la atención porque hay aparentemente desaparecidos aún. Exacto, que no han sido reconocidos, sí, efectivamente, identificados por lo menos. No han sido identificados, ¿no? Claro, sí, efectivamente, El Séptimo Año, además porque escribí la novela en el año 2008, ¿no? Se estaban cumpliendo el 7º año. Pero además el protagonista, que es un profesor también uruguayo, un musicólogo que enseña música en la Universidad de Nueva York, recibe ese año su premio, el premio que se da normalmente a los profesores titulares en las universidades de Nueva York. Se les concede un año, a veces un semestre, para que hagan una investigación especial o terminen un libro. El famoso año sabático. El sabático. Entonces él viene con su sabático al Uruguay, así que el 7º año se justifica por varios lados. Sabático, obviamente viene de Sabat, viene del 7º día, el 7º año, ¿no? Exacto. En el que, digamos, en la creación, en Génesis, Dios se dedicó a descansar después de haber creado. Entonces, el sabático se plantea como una especie de cargar las pilas o plantearse un proyecto. En el caso del protagonista del 7º año, la búsqueda del Ground Zero, él tiene un proyecto, viene a Uruguay, pero se le cruza en el medio, digamos, esta investigación. Deviene este profesor, este musicólogo, este experto en jazz, deviene una especie de detective, digamos, improvisado. Exactamente, sí, efectivamente. Él viene con ese proyecto que tú acabas de mencionar, que es hacer una comparación entre la música afro-norteamericana y la música afro-sudamericana o centroamericana, ¿no es cierto? La bossa nova, el tango, que también tiene orígenes africanos, la música, los ritmos del Caribe, por supuesto, ¿no? Y ese es su proyecto, pero ahí encuentra por accidente a un señor, porque pasa un día en un lugar al que muchos uruguayos deben haber visitado alguna vez, ¿no? Que son las termas del Daymán. Claro, empieza en Salto, ¿no? Es en la frontera entre Salto y Paysandú, ¿no? En los Naranjos. Está del lado sur del Daymán. El Hotel Los Naranjos está al sur del Daymán, así que es Paysandú todavía. ¿Ah, sí? ¿Usted porque es de Paysandú? Porque digo, los salteños te dicen que el Daymán son de los Naranjos y el Daymán es de Salto. Yo no lo cambié. El Daymán es el que marca el límite entre Salto y Paysandú. Y como el hotel está en la orilla sur del Daymán, está en Paysandú. Está del otro lado del Daymán, es cierto. Pero bueno, claro, cruzas el puente y ya estás en Salto. Claro, digo, es el balneario salteño, digamos, por lo menos. Claro, el balneario, que se llama Las Termas, justamente, está en la orilla norte, entonces está dentro del departamento de Salto. Está en Salto, está muy bien, ¿no? Que no se enojan los amigos y amigas de salteños, que vamos a dejar claro que el Daymán, las termas del Daymán, bueno, esto no está planteado en el libro, ¿no? Eso no se habla que fuera en Salto, aparte empieza Los Naranjos, Salto, así que Conterio, usted se está ahí, Los Naranjos, Saltos, octubre del 2008. Los capítulos los capítulos de este libro tienen los títulos están planteados en los lugares, ¿no? Las partes. Son 4 partes, ¿no? Hay pequeños capítulos entre medio, pero las 4 partes, efectivamente, la primera es Salto Grande y Montevideo. Los Naranjos, Salto, después la segunda es Montevideo, Buenos Aires, la tercera Nueva York, Toronto, Ottawa, la cuarta Vancouver, Victoria, Bangkok, que ahí sorprende un poco, y Salto Grande es el epílogo. Lo del 7º año no tiene ninguna porque acá hay una serie de cosas que pasan por el costado, digamos, de esta novela, ¿no? Es decir, no tiene ninguna connotación bíblica, entonces, para vos. No, excepto que, como vos dijiste hace un ratito,
cuando se habla del año sabático, eso viene del sabbat, del sabbat bíblico judío. Los judíos siguen festejando el día sábado, el sabbat, como el día No, de porque descanso, porque ese día también es una cuestión como un espacio de reconciliación o de tratar de religarse, bueno, es dedicado a Dios, a la religión. En este caso, este séptimo año, estos padres que vienen a hablarle al protagonista, Ajá. Tienen una hija desaparecida. Exacto, sí. Tiene una hija desaparecida. Y la madre dice algo que a veces hemos oído a los desaparecidos diciendo que yo tengo la intuición, el pálpito, la sensación de que ella no murió o de que no está enterrada, ¿no? Exacto, sí. Por más que estamos hablando de las Torres Gemelas y del 2001, esta novela está escrita por un uruguayo y en un contexto de Uruguay, de Río de la Plata. Sí. Por lo menos se inicia en ese contexto, ¿no? Entonces te quiero decir que la palabra desaparecido tiene una connotación clara aquí. Sí, obviamente cuando aquí se habla de desaparecido, todos sabemos a qué nos referimos, Exacto, ¿no? entonces... Pero claro, ella no desaparece por un hecho político. Bueno, sí, es un hecho político, claro. Es un atentado político brutal. Sin duda, solo que no es digamos que la desaparición de esta persona no es el caso concreto de que se iba atrás de ella, ¿no? Como son los desaparecidos de los que hablamos en Uruguay y en Argentina, que eran todos militantes políticos que fueron apresados en un momento, fueron ejecutados, fueron torturados, ejecutados, y se hizo desaparecer el cadáver. Está por ahí nomás, porque la mayoría se están... Claro, no, pero incluso esa idea de que eran también todos altos militantes políticos no siempre se ha cumplido. Ha habido casos de gente que precisamente no estaba tan metida en el tema y precisamente fue desaparecida precisamente para enmendar errores o excesos, no digo, ¿no? Quiero decirte que es obvio que el séptimo año, la búsqueda de Ground Zero, no toca el tema religioso, de sabático, de la reconciliación, pero hay un proceso en este libro de búsqueda y de intentar reconciliar una familia, ¿no? Que está partida al medio, digamos, ¿no? Sí, la familia no está dividida, simplemente hay un hueco. Hay un hueco y esa familia no ha tenido su desarrollo normal, incluso claro. Hay otra hermana y todo esto, pero todos están como anclados en esos, en eso. Además, el hecho estaba un poquito congelado, ¿no? Quien lo reactiva, independientemente de su voluntad, es la aparición de este profesor que se encuentra por casualidad con el padre de la chica, y el padre se atreve a preguntarle, después que se informa que él viene de Estados Unidos, que enseña en la Universidad de Nueva York, se atreve a preguntarle, ¿puedo preguntarle dónde estaba usted el 11 de septiembre del 2001, ¿no? Entonces ahí sale el tema. Y este profesor daba clases en la misma universidad donde estaba esta muchacha, y ahí se genera, digamos, esa casualidad, esa coincidencia, que de última cumple lo que predican todas las novelas policiales, ¿no? Que es la aparición del detective la que genera el caso, ¿no? La que genera la búsqueda. Sin duda. Iber, si te parece, después de la pausa continuamos hablando de el séptimo año, la búsqueda de Ground Zero. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. ¿Sabes qué tenemos en común los trabajadores, los empresarios, los jubilados y los pensionistas? Que debemos elegir a los 3 representantes sociales en el directorio de BPS. Por eso, antes del 15 de septiembre, debemos confirmar nuestro número de credencial cívica llamando al 0800-3277 o ingresando a www.bps.gov.uy. Una mejor protección social para todos es nuestro derecho y también nuestra responsabilidad. BPS cuenta contigo. Vos contás con BPS. Espectáculos para todo público en la Sala Citarrosa. Sábado 11, hora 21, el Club de Toby presenta Tobismo. Domingo 12, hora 20:30, Canciones de la Aldea, de Juan José de Melo. Lunes 13, a las 20:30, Nacido en Tacuarembó, homenaje a Edison Bordón. Martes 14, hora 20, Juventudes Musicales del Uruguay, con entrada libre.
Sexto Festival de Percusión de Montevideo, del 7 de septiembre al 23 de octubre. 6 conciertos con algunos de los mejores artistas de Estados Unidos, Bélgica, Argentina y Uruguay. Martes 14 de septiembre, Teatro Solís, 21 horas, Drumming, de Steve Reich, Minu Maguna, Perseum y artistas invitados. Apoya Embajada de Estados Unidos y CSIC. Invita Radiodifusión Nacional. Realiza Escuela Universitaria de Música. Dirección Nacional de Cultura del MEC invita. Martes 21 de septiembre, Mesa de Candombe. Alfonso Pintos, Tomás Chirimini, Fernando Lobo Núñez y cierre musical de Hugo Fatoruso y Rey Tambor. Martes 28 de septiembre, Mesa de Tango. Julio Covelli, Eduardo Toto Méndez, Eduardo Larbanois. Cierre musical, Sergio Fernández Cabrera. 19 horas, punto de encuentro. San José 1116. El SODRE convoca a presentar proyectos. El SODRE comunica que recibirá proyectos de los interesados en participar en su temporada de Cámara 2011, que se realizará en el Auditorio Nelly Goitiño. Los mismos deberán ser presentados entre el 1 de septiembre y el 15 de noviembre del presente año en Dirección Artística del SODRE, Auditorio Nacional Adela Reta, Andes esquina Mercedes, piso 3. Los proyectos serán analizados por la Dirección Artística y oportunamente se comunicará a los seleccionados. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, con su repetidora 103.9 FM en el departamento de Colonia. Atención, charlas, entrevistas o columnas que te perdiste o que querés volver a escuchar, las encontrás en el blog de La Máquina de Pensar. Ingresá a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Perú, me llegó un mail, aprobé, dije, bueno, yo el lunes... Bueno, estamos al aire, estamos escuchando a otro escritor que vamos a hablar ahora, Eugenio Schneider, pero vamos a continuar ahí, vamos a terminar la charla, por lo menos, sobre el séptimo año, la búsqueda de Ground Zero. Es obvio que esta vez se trata de un libro policial o detectivesco, diría yo, donde el detective es un docente, y vos me decías que, claro, que para cualquier novela de detectives, el género policial, primero aparece el cadáver, o sea, tiene que haber una muerte, o al menos una apariencia de muerte. Hay algunas novelas que, bueno, que el muerto al final no estaba muerto, pero tiene que haber la convicción, una muerte, un cadáver, y después tiene que aparecer el detective. También se dice que la presencia del detective es la que va generando el caso, y a veces la que determina que el culpable se sepa, digamos, pero solo por la presencia, ni siquiera es por las grandes deducciones. En este caso, el protagonista lo que va haciendo es que como que va moviendo, va buscando pistas, y bueno, muy muy compleja, pero la trama, ¿no? Una trama compleja que lo lleva a viajar a muchos lados. Hay que decir que esta familia que tenía su hija desaparecida es una familia que tiene mucho dinero, entonces puede permitirse eso también, ¿no? Tienen una estancia, un establecimiento ganadero, ¿no? Y al final, Iber, aparece lo que aparece una referencia también, de costado a Chandler, que todo el mundo se acuerda de que vos escribiste el 10% de tu vida, que es un homenaje a Chandler y a Philip Marlowe. Sí, en la escena final, no puedo contar el final. No quememos el final. Pero digamos que hay una referencia a Philip Marlowe, ¿no? Que es el detective inventado por Chandler. Y entonces la persona que habla en ese momento con el detective, el supuesto detective, que en realidad es un musicólogo, le dice, bueno, Chandler escribió una novela que se llama la hermana menor. Y aquí se trata de la hermana mayor. Y aquí la que está hablando es la hermana mayor, digamos. No lo digas. No importa. Pero es un detalle muy microscópico, ¿no? Es un Philip Marlowe, es impresionante. No, y hay otra cosa más. En determinado momento también le preguntan, ¿no?
¿Cómo es que tú, que sos un musicólogo, cómo hiciste este tipo de investigación detectivesca, ¿no? Y entonces él hace una comparación entre el mecanismo que lleva a componer una pieza. Sí. Y eso yo lo tomo de declaraciones de Stravinsky. Fíjate, Stravinsky decía que una composición musical se asemeja muchísimo al proceso matemático, ¿no? Porque una nota te lleva a la otra con una lógica implacable, etcétera, etcétera. Y entonces él dice lo mismo. Nunca sentía ficción por la novela policial, nunca se me ocurrió que podía hacer una investigación de naturaleza detectivesca, pero cuando compongo música es lo mismo, es decir, una nota me lleva a la siguiente y a la siguiente de una manera que prácticamente no se puede editar, ¿no? Y eso es también cómo se da la cadena de hechos que determinan la investigación. Claro, de última también es una forma de bordear o abarcar algo que es inabarcable, ¿no? Las 3.000 muertes de las Torres Gemelas. Entonces, en esto estamos hablando de un solo caso que permite bordear esa catástrofe, que aparte de la cual todavía no estamos conscientes de lo que del efecto que ha tenido en Occidente, ¿no? En todo el mundo. Claro, efectivamente, una persona que desaparece el 11 de septiembre del 2001 en Nueva York, toda la gente a quien él le plantea el caso en medio de su investigación le dice, bueno, pero que lo lógico es que haya muerto entre los 3.000 y pico de muertos que murieron ese día, ¿no? Pero el asunto es que los padres de la chica desaparecida han viajado a Nueva York, han consultado a gente, han visto la lista de los desaparecidos que han sido identificados, los cadáveres identificados, y el nombre no aparece. Y además hay una serie de circunstancias, su compañera de cuarto, su boyfriend, etcétera, etcétera. Hay un personaje en la novela que yo, honestamente, como no conozco tanto el tema, pensé que podía ser de ficción, que es, y que no, que existió. Es alguien que estaba preso en ese momento, pero que mandó una nota a las autoridades diciendo va a ocurrir el 11 de septiembre. Exactamente, alerta. Además no es cualquiera, es un teniente de la Marina norteamericana que, según él, aunque la cosa es muy discutible porque el hombre es un tipo muy extraño, muy polémico, según él trabajaba para el servicio de inteligencia de la Armada norteamericana, ¿no? Y está preso porque usó aparentemente una tarjeta. Después se comprobó que la tarjeta era de él, pero aparentemente pensaron que era una tarjeta fraudulenta y cae preso en una prisión de Toronto, Canadá, ¿no? Y desde ahí él consigue mandar pretende mandar un mensaje de advertencia al gobierno norteamericano de que va a ocurrir eso, ¿no? Es decir, no lo define exactamente, pero señala cuáles son los objetivos: las Torres Gemelas, el Pentágono, la Casa Blanca, la Torre de Sears. Sí. Pero no es solamente eso. Más adelante en la novela, una periodista que lo entrevistó a este hombre que se llama Delmar Vreeland, y es el nombre verdadero de él, y toda la información que figura en la novela, y entonces es una posible relación con esta persona desaparecida, entonces lo que genera la teoría conspirativa. Absolutamente. También. Pero toda la información respecto a este hombre se puede encontrar en internet. Si uno pone en Google Delmar Vreeland, ahí aparece todo, ¿no? Pero en determinado momento, cuando una periodista lo entrevistó, mientras él estaba todavía en Canadá, él le dice que no es solamente la noticia contenida en una hoja la que él hizo llegar, sino que redactó un informe de 37 páginas al almirante que está al frente de la Marina norteamericana, ¿no? Y ese informe nunca apareció, nunca se sabe. Entonces ahí queda un gran interrogante: ¿qué es lo que sabía este hombre y cuánto fue lo que comunicó a la Armada norteamericana? Pero nunca se dio. Es parte también de esa sombra que tiene el tema de las Torres Gemelas, del atentado ese hecho gigantesco, ¿no? Obvio, esto es una película, iba a decir, pero tiene cuestión medio, parece media película. Estaría encantado si alguien se le ocurre. Tiene una cuestión muy visual y tiene una cuestión esto es una novela detectivesca que va en torno a todos estos temas,
pero que también, digo, tiene el protagonista que es un bon vivant, es una persona que le encanta el jazz, pero le encanta vivir bien, y bueno, y va haciendo una especie de turismo de alta clase donde podemos disfrutar o podemos ver todos esos lugares, ¿no? Me voy a permitir decir algo que me dijo el otro día un colega tuyo, no lo voy a nombrar, pero que me entrevistó también en una radio y en un programa muy prestigioso. Me llegó a decir esto, tal vez resulte un poco fanfarrón que yo lo repita. No, pero te gustó decirlo. Pero me dijo, es la primera novela de un autor uruguayo que la abrí y no la pude dejar hasta que la terminé. Está muy bien. No, pero sí, está muy bien, sí, está escrito así, está escrito con ese pulso narrativo en el cual lo que interesa es la búsqueda, ¿no? La encuesta, la investigación policial, es lo que está ceñido. Bueno, está hecha la presentación, Iber Contés, el 7º año, la búsqueda de Ground Zero. Esto está editado por UMI, y bueno, la pueden comprar, la pueden encontrar en todas las librerías, y vamos a ver cuando la lleven al cine en Estados Unidos, veremos. Al cine no sé, pero ya tengo una oferta de mi ex agente literario, sigue siéndolo en cierta forma, para publicarlo en inglés en Estados Unidos con el título de El 10º año, porque saldría el próximo año, 2011, cuando se cumplen 10 años de la... Y que va a ser un año, yo creo que va a mover mucho, porque es el año 11, el 2011, claro. El 11, cumple 10 años, en fin. Y van a aparecer muchos libros para hacer competencia a Exacto, se adelantó un poco, no, pero aparte yo creo que también la distancia en estos hechos tan brutales es lo que importa. Digo, va a haber otra mirada después de estos 10 años, ¿no? Va a haber por lo menos una especie de evaluación. Pienso que sí. Bueno, Iber, gracias por estar acá, y ahora vamos a hablar con un amigo tuyo. Él se llama Eugenio Schneider. ¿Cómo le va, Eugenio? Bien, gracias. Eugenio Schneider. No, puedes hablar ahí directamente. No tengo que hacer nada. No tengo que hacer nada, salvo mirar el micrófono y hablar. Al Desgaire es un libro de Eugenio Schneider, un libro de autobiografía, de diario. Bueno, no lo concebí así. Son apuntes que no se refieren específicamente a mi vida. Simplemente pretendieron ser cosas que merecían ser escritas, pero para mí, no para publicar. Es decir, la publicación se debió al accidente de que algunos amigos, uno de ellos está acá, decían, pero tenés que publicar, porque él conoce algunas partes, y me decía, tenés que publicar. Y bueno, como soy un empresario, publiqué un libro que se llama 50, de toda la poesía que escribí desde el año 60 hasta el año 2009, o sea, 50 años. Y aproveché la misma presentación en el Solís para presentar este libro también, que la editorial es la misma, la conformación es muy diferente, porque el otro es un libro de tapa dura, con un poco más de prestancia. Y bueno, lo que yo veo es que la parte biográfica, digamos así, tiene mucho más entrada, porque obviamente mi poesía, primero que casi nadie lee poesía, y de los que leen poesía, bueno, hay una oferta muy grande, y directamente no llega a todo el mundo. Esto le puede llegar a cualquiera. De hecho, tengo anécdotas muy jugosas que no las voy a contar porque no tengo la autorización, de quienes me han pedido que le mande el libro. Gente muy heterogénea, de muy diferente extracción, y eso es un hecho. La gente le interesa mis apuntes, que también tienen 30 años, pero que hay interrupciones. Bueno, pero estos apuntes dicen el 7 de mayo del 2006. Cada uno tiene su fecha. Por ejemplo, dice el 7 de mayo del 2006, dice, no le tengas demasiado confianza a nadie, ni siquiera a ti mismo, pero ahora siempre la confianza. Pero añora siempre la confianza, mejor aún, deséala intensamente. Ingresarás al libro de la vida clasificado por tus deseos o intenciones. Bueno, es una reflexión de que si uno se puede confiar, ahora lo estoy analizando como... No, porque yo quiero decir que son como aforismos, y algunos que por ejemplo son muy breves. Por ejemplo dice, para mí vivir es ir agrandando el agujero que dejaré cuando me muera. Claro, esa es una experiencia forestal. Yo viví muchos años en la selva valdiviana, en el sur de Chile, 16 años, y tengo una experiencia forestal muy grande, o sea, del bosque mismo, y cómo funciona, y qué es ese agujero. Es inevitable. O sea, no es como un bosque plantado donde uno corta los árboles cuando la rentabilidad es óptima, etcétera. Cuando cae un árbol que quizás tenga 200 años o quizás tenga 1000, yo he volteado árboles de 2600 años de edad, yo he volteado.
Entonces deja realmente un espacio que cambia toda la ecología de esa media hectárea que el árbol con su copa, digamos, impedía el ingreso del sol. Cae el árbol, ingresa el sol, estimula semillas que estaban ahí esperando su oportunidad y aparece toda una flora diferente de la que había. Y yo espero ser así, o sea que cuando que no quiero continuadores, quiero repobladores de ese espacio, porque lo de la continuación lo he experimentado, como tengo una descendencia muy numerosa, yo tengo 32 descendientes directos míos, de mí, me refiero de mi licor seminal, digamos así, y voy a tener muchos más porque tengo hijos que todavía no se han reproducido. Lo que no quiero que alguien pretenda ocupar exactamente el lugar, porque eso no es natural. Lo natural es que se produzcan oportunidades nuevas ante mi desaparición y no que uno diga, bueno, yo quiero ser como él, entonces se va a sentir mal. Ahora, en esa comparación, en esa metáfora que empleaste, el árbol no dejaba crecer algunas cosas. Obviamente, es así, es inevitable. Es decir, cuando uno crece, ocupa un espacio, es más rápido en la ejecución de las tareas, porque ya tiene la experiencia, tiene el hábito, conoce a más gente, y eso hace que uno ocupe un espacio que lentamente se vuelve inmerecido. Lentamente. A medida que yo ahora tengo 70 años recién cumplidos y sé que tengo que empezar a hacer aquello que postergué antes. El tiempo se acorta. Hay un dicho latino que lo estoy usando cada vez más que se dice motus in fine velocior. El movimiento se acelera hacia el final. Entonces, muchas cosas que en aras de otras, y no me quejo de ello, todo lo que hice, lo hice porque en ese momento tenía que hacerlo, pero hoy mi tarea es mucho más de divulgación o de generar, escandalizar incluso, si es necesario, que digamos que trabajar mismo. Todavía trabajo, todos los días voy a la oficina y todos los días estoy al frente de mi empresa, pero puedo estar como ahora que estuve una semana en Lima y ya hoy hablé con mi gerente, está todo bien, y lo que no está bien también me lo dijo, o sea, está todo, no tengo que estar al pie del cañón como antes, y creo que eso es un mérito, y se refiere a eso digamos, llega un momento en que los espacios que uno tiene que ocupar no son los mismos que ocupaba, sería ridículo, es como, voy a tomar un ejemplo, como si me pusiera un arito para parecer más actualizado, un arito acá en la oreja, o en el ombligo, no sé dónde, o un tatuaje, o me tiñera el pelo. Entonces, uno tiene que ocupar el lugar que corresponde a su etapa en la vida. Y eso para mí es importantísimo. Es la única manera de justificar. O sea, no tiene que verse como un sobreviviente, sino que tiene que verse como un viviente hasta el último día. Pero un viviente más viejo, cada vez más viejo. Bueno, después de la pausa vamos a hablar un poco más con Eugenio Schneider, sobre todo sobre el tema discutible o provocador que también tiene este libro, Al Desgaire. Después de la pausa volvemos con él. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Inés Basombrío en concierto. Anduve por tantos lugares como un barrilete de mi amor. El próximo 17 de septiembre, a la hora 21, la cantautora argentina presenta en la Sala Citarrosa Músculos del Alma. La inocencia fue más valiente en su inconsciencia. Acompañan Los Casal en bajo, guitarra, batería, saxo, violín y teclados. Entradas en venta en boletería de la sala. Espectáculos para todo público en la Sala Citarrosa. Sábado 11, hora 21, el Club de Toby presenta Tobismo. Domingo 12, hora 20:30, Canciones de la Aldea, de Juan José de Melo. Lunes 13, a las 20:30, Nacido en Tacuarembó, homenaje a Edison Bordón. Martes 14, hora 20, Juventudes Musicales del Uruguay, con entrada libre. Cuarta edición. Informe Nacional, cuarta edición. De lunes a viernes a las 22 horas, con la conducción de Gustavo Pérez Berrueta. Cuarta edición.
Les invitamos a ingresar a nuestra página web para escuchar nuestras radios en internet y comenzar a crear juntos sus contenidos. www.radiouruguay.com.uy www.radiouruguay.com.uy Informa Deportivo Uruguay. Pronóstico del tiempo para el fin de semana. Precipitaciones de pelotas de fútbol y básquetbol. Tormentas de resultados con rachas algo fuertes de información y análisis. Vientos del sector Ámsterdam. Deportivo Uruguay. Sábados y domingos desde las 13 horas. Nada que ver. Mucho que escuchar. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, con su repetidora 103.9 FM en el departamento de Colonia. Atención, charlas, entrevistas o columnas que te perdiste o que querés volver a escuchar, las encontrás en el blog de La Máquina de Pensar. Ingresá a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Bueno, continuamos aquí hablando con Eugenio Schneider. Él es empresario, pero empresario desde hace como 40 años que de estancias a nivel rural, ¿no? ¿O no? Digamos, es un poco compleja mi vida, pero yo, digamos... Pero no es hombre de ciudad. Empleado. Uh-huh. Nunca en mi vida fui empleado. Siempre viví de empresas que pueden haber sido muy pequeñas, como cuando viví en Chile, que fui un campesino, pero independiente. Ya a los 21 años tenía familia formada, de manera que a los 18 engendré mi primer hijo, que ahora tiene 50. Y no conozco otra vida que la del empresario, pero con tamaños muy diferentes. Ahora tengo 600 empleados y llegué a tener 0 empleados. Pero son diferentes empresas y diferentes actividades y diferentes países. O sea, no tengo una carrera empresarial así lineal en una misma actividad. Me vinculé empresarialmente por primera vez en la vida con la actividad agropecuaria. Y la actividad agropecuaria en un sentido muy amplio, forestal, agropecuaria, tambera, en fin. Y bueno, hoy tengo, de todo eso, me quedó un frigorífico en Casablanca, y digamos, un frigorífico que tiene más o menos un 3% de la faena nacional, y que, como digo, tengo 600 empleados. Y si tomamos la familia, es un montón de gente. En el libro, desgraciadamente no podemos hablar demasiado, porque había dos cosas que me interesaban. Una es la parte del budismo, la parte que se habla del budismo, y que tiene que ver con su filosofía, su forma de encarar el mundo, ¿no? De plantarse en el mundo. Y lo otro que yo incluso le comentaba a Iber fuera de micrófono, que es la parte más discutidora o peleadora a nivel político. En un momento dice usted que no textual, pero dice los izquierdistas en Uruguay saben lo que no quieren, preguntándole a cada uno, pero si les preguntás no saben todos lo que quieren, o no todos quieren lo mismo. Bueno, y hay otra frase más. No recuerdo, como digo, no recuerdo el pasaje preciso, y por eso no me gustaría comentarlo. Como digo, acá puedo comentar cosas como autor que se olvidó porque son apuntes. No quise cambiar nada, hay algunas palabras un poco fuertes, hay algunos basura poética, porque todo lo que está ahí en verso es basura, o sea, nunca mereció ser publicado en un libro, por eso lo metí ahí, porque merecía existir pero no ser publicado. Entonces cuando publiqué ese libro, lo único que hice es juntar todo eso, ponerle las fechas que ya las tenía. Por ejemplo, esta frase: los uruguayos difieren colectivamente de los japoneses por su inclinación a disfrazar la holgazanería de lucha sindical. Esa es una frase media dura. Para mí es obvio. O por ejemplo, otra más dura, que está antes también, en 2007. Respecto de Tabaré, todavía no se los pude encontrar. Quizás lo haga más adelante. Me refiero a los cojones. Ajá. Son frases
discutidoras, por lo menos, o discutibles. Son lo que en ese momento, hace muy poquitos días, con motivo de la publicación de los libros, salió una página en El País sobre mí, en la cual, en una entrevista de 2 horas, sí, se publicó una página, o sea, se pueden imaginar el grado de reducción. Y ahí me pidieron la opinión sobre Vázquez, sobre la calle, y bueno, les comenté mi opinión, por ejemplo, de la calle, y decía una frase un poco fuerte también, por eso la relaciono con esta, decía que era un muchacho capaz de hacer cualquier cantidad de cagadas, pero que en la calificación que yo había hecho desde que llegué al país hace 32 años, en la época que gobernaba un tal Aparicio Méndez, después el Lucho Álvarez, yo siempre tuve, desde que llegué a este país, una actuación empresarial importante. Incluso durante la dictadura fui presidente de la Central Cooperativa de Granos, que existe hasta hoy. O sea, tuve una actividad que me permitió siempre estar con ninguno de los presidentes que hubo en Uruguay, descontando los militares que no los conocí personalmente, no me trato de vos. Con todos. Hasta hoy. Entonces, hice una calificación, también sentado un día en mi casa, sin pensar jamás que eso podía salir al mundo, hice una calificación del 1 al 10, y el único que mereció 6 fue la calle. El único. Y bueno, esa calificación, obviamente, cuando se lo cuento, según en qué ámbito lo cuente, todos se alborotan como un avispero. Pero es lo que yo, fríamente, como una especie de profesor ya muerto, yo siempre me imagino que ya estoy muerto. Es muy útil eso, porque te permite una libertad que de otra manera no tenés. Supongamos que Iber escribe mi historia y descubre que en realidad el que él conoció ya estaba muerto. Algo así. Te permite un pensamiento mucho más puro, digamos, y más libre. Entonces, los otros presidentes, no me preguntaban por todos, estaban en una nota inferior a la calle. Pero el destino quiso que al día siguiente de salir esa nota en El País, me encuentro en el hotel con el cookie. Y yo dije, bueno, esto ahora no sabía cómo zafar. Y no, lo más bien, porque lo de las cagadas es cierto y lo del puntaje le gustó, entonces quedó feliz. O sea, yo, digamos, como empresario no tengo ningún partido político, ni siquiera voté nunca en mi vida, nunca tuve que votar. Cuando estaba en Argentina, que es mi país de nacimiento, a los 18 años formé una familia y estábamos en esa época, creo que había dictadura, después estaba Frondizi y no tenía los papeles en regla y me fui a Chile a los 21. En Chile siempre fui extranjero, 16 años, y ahora llevo 32 acá donde soy extranjero. O sea que nunca tuve derecho a voto, ni lo quiero tener tampoco. Por eso puedo hablar con cierta... No soy responsable, pero sí, mi familia vota, mis empleados votan. O sea, tengo una cierta influencia porque me preguntan, ¿y si tuvieras derecho a voto, a quién votarías? Me preguntan, mis familiares, mis amigos. Sí, no, pero digo, se mete, en este libro, no solamente con los políticos uruguayos, dice, por ejemplo, otra cita dice, otro aforismo, dice, Chávez, Cristo, yo, todos ejerciendo algún linaje de corrupción. O sea que el hombre, digamos... Claro, en esa entrevista que le menciono del País, hablo de Chávez como mono con escopeta. Me preguntaron, Chávez, dije, mono con escopeta, que es mi opinión personal, aparte estoy seguro, pues sé de qué hablo. Mira que cuando yo hablo de política, sé de qué hablo. O sea, lo sé por la realidad que conozco, no que me lo contaron o por lo que dicen los diarios. Porque hay un mundo que los empresarios accedemos, que es el mundo real de los negocios, que uno termina juntándose con las personas que deciden en la política, que permiten que un negocio ocurra o no ocurra, que crean leyes para fomentar ciertas cosas. Y hay uno en esa cocina, que es una cocina divertida, diría. No me quejo de estar en esa cocina, y sigo estando. Entonces, en esa cocina uno logra formarse una opinión cabal de quienes, cuando hablan, más o menos mantienen una relación con lo que piensan, y quienes sencillamente utilizan lo que es conveniente decir en ese momento. Y como yo no voto y no aspiro a ningún cargo político ni nada, tengo el derecho, como digo, ninguna de esas cosas fue escrita orgánicamente. Está muy bien también, ¿no? Hay que decir que Al Desgaire tiene un subtítulo que dice Microensayos, esbozo de un diario deliberadamente inconexo,
frascos de supuestas esencias arrojados al océano de las letras entre 1979 y 2009. Está hecha la presentación al desgaire de Eugenio Schneider. Gracias, te doy por estar aquí en nuestro programa, La Máquina de Pensar. Amigos, amigas, hoy hubo una mala noticia. Bueno, uno de los últimos poetas del 45, Carlos Brandi, falleció. Y bueno, queremos leer unas palabras que escribió otro amigo, otro poeta, Álvaro Ojeda, que dice lo siguiente: amigos, murió Carlos Brandi, ese maravilloso, esquivo, omnipresente poeta del 45, discursivo, generoso en el verso, influido acaso por Neruda, amigo de Zunfelde y de Clara Silva, admirador de Luis Cernuda y de Orfila Bardesio, amigo de Meguet. Salir con el Beto, decía, era perder a todas las chicas porque Meguet era muy pintún. Amigo de Cabrerita, amigo de Parrilla, lector de espaldas para una Montevideo de los 50, sin zona en donde anclar porque estaba fuera del circuito oficial, prolífico, ciego, poeta, asomado a sus ventanales de la avenida Graciada, alumno de preparatorios que perdió literatura 2 veces, poeta del humo y rey en un país siempre todavía agrisado, enorme Carlos Brandi en su modestia de poeta que sabe lo que vale. Esto dice Álvaro Ojeda, y bueno, como forma de homenaje los invito a escuchar unas palabras que tuvimos en su momento con Carlos Brandi. Yo no soy el 45 en nacer, posiblemente con concomitancia con las fechas. Yo publiqué en el 48, que se abarca prácticamente del 40 al 50, ¿no? De la generación, digamos. Lo que pasa es que fue una generación muy cerrada. La generación tal vez más ilustrada que tuvo el país, ¿no? Y con Meguet, tuvo muerto Meguet, que teníamos un pequeño cenáculo en el Sorocabano, nos sentíamos un poco outsider, y por eso siempre digo lo mismo. Es decir, soy genéricamente por el año, pero anímicamente no. Y decime, Carlos, no solo anímicamente, digo, vos has planteado en que tu poesía, cuando estuvimos acá, vos te basás mucho en tu ser interior y no tanto, digamos, en una erudición o en una cultura adquirida, aunque si bien hay erudición, bueno, en tu... Posiblemente sea una de las discrepancias que tenía con la generación del 45, es decir, el núcleo. Porque era una generación ilustrada, claro, erudita, muy medida, y yo siempre, tal vez un poco despistadamente, creía en mí mismo y tratar de desarrollar mi yo interior, ¿no? Y decime, Carlos, en ese desarrollo de tu yo interior, ¿qué papel cumplía la crítica, la autocrítica? Te digo porque también otra de las cosas que se hablaba de esa generación se le llamaba la generación crítica. ¿Vos cómo evaluás tus trabajos? En el 45 tuve críticas de Benedetti, ¿cómo se llamaba el crítico? Rodríguez Monegal. Emir Rodríguez. Rodríguez Monegal era completamente partidario de otro tipo de poesía, digamos, de modo que en cuanto pudo me castigó, cosa que no me molestó, pues yo tenía que creer en mí mismo, ¿no? Fui lector de Neruda, pero no tuve influencia de él. Es decir, tuve lo que le pasó a Sarnati Cabrera, por ejemplo, en Conducto, que se inspiró demasiado en Neruda, es decir, lo apretó contra las cuerdas, como se dice en el ring. Y teniendo en cuenta la experiencia de él, dejé de leerlo, inclusive en Neruda. Leí hasta la primera residencia, después ya no lo leí más. Y decime, las obras elementales, todo eso yo no lo leí. ¿No lo leíste? ¿Vos tenías así alguna preocupación de que se te filtrara esa poética? Sí, era invasora, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, estaba en el aire. Y bueno, ¿no tuviste entonces, digamos, constancia de que Neruda te leyera a vos como poeta? Mira, me tomaste sorpresa, porque ni idea tenía. Y decime, de los poetas o de la gente, de los escritores que te han leído, que vos tenés constancia de que te han leído, te han dicho, che, Carlos, no sé cuándo. Vicente Alexandre. ¿Cuál fue el que más te